No, para nada, eso sí te lo puedo decir como dicen, a boca de jarro. No. ¿Por qué? Pues simplemente tomemos el ejemplo histórico de lo que ya ha pasado en otros países. En 3 países de los que yo tengo conocimiento, Holanda, Portugal y Bélgica, es legal consumir cannabis y consumir cualquier otra sustancia. Con respecto al cannabis, en Holanda, por ejemplo, se ha disminuido notablemente la agresividad y la violencia después de que se legalizó el cannabis. Es mucho más problemático, por ejemplo, en Estados Unidos el consumo de alcohol, que lleva a muchos crímenes, que el consumo del cannabis, cuya criminalidad no existe. No hay asesinos seriales que sean consumidores de cannabis, o no hay personas que sean enfermas por el consumo del cannabis en un sentido agresivo para la sociedad, porque el cannabis como tal es un relajante. Entonces podemos ver de entrada que no es una droga que te va a permitir tener más valor como lo hace supuestamente el alcohol. Es una sustancia, hablemos en términos más adecuados, es una sustancia química que te permite mantener una estabilidad interior en todos los sentidos, tanto en el nivel corporal como en el nivel mental. Entonces se puede ver aquí claramente que el consumo del cannabis ya en otros países ha demostrado que no genera problemas sociales, sino que genera nuevos negocios, nuevas formas de ver la vida, nuevos estilos de vida inclusive, porque tanto en Holanda como en Ecuador habemos personas que amamos esta planta y que tenemos un estilo de vida conectado con ella. Y eso es lo que creo que nos está trayendo en muchos aspectos la planta, ¿no? Porque he trabajado con personas que han tenido problemas con otras drogas, principalmente con el alcohol y con el bazuco, y es paradójico que lo que les ayuda a desengancharse de estas sustancias es el aceite del CBD. ¿Tú estás a favor de la legalización del completa del cannabis recreativo? Exacto, o sea, eso es lo que se le llama la legalización total, porque ahorita tenemos una legalización parcial que solo es médico y cosmético e industrial, y la legalización total sería el uso recreativo, ¿no? Entonces quienes estamos con esta planta, quienes trabajamos con ella y la veneramos porque es una planta milenaria y aparte de eso ancestral, y al ser ancestral la hace sagrada, es una planta que nos llena de muchas cosas y de muchas bendiciones. Hay que verlo desde ese lado. Yo pienso que para el ecuatoriano promedio la cuestión del cannabis es una cuestión todavía tabú. Hay mucha gente que la consume pero que no sale del closet, como se dice, y una de las cosas que se puede trabajar como una educación en el consumo del cannabis es enseñarle a consumir a la persona y tenerle referentes históricos o referentes ya de otras experiencias sociales, ¿sí? En reuniones sociales también he sido testigo de eso. He visto cómo la gente cuando se alcoholiza empieza a perder la conciencia y cómo la gente cuando fuma cannabis empieza a ganar la conciencia. Es una situación muy particular, muy peculiar. Y lo que aquí deberíamos también tomar en cuenta es la curuchupería, como la conocemos aquí, ¿no? Esta forma de pensar de doble moral. Por un lado hago una cosa y por otro lado hago otra cosa. Entonces, para resumir esta parte, es importante tomar en cuenta que el cannabis como tal, al ser una planta milenaria y al haber sido utilizada durante mucho tiempo por los humanos, tiene un pasado con nosotros y podría ser una adecuada idea la reivindicación de la planta como tal. Porque la plantita como tal es como el matico, como la manzanilla o como la ruda. Plantas son plantas, están hechas para ser usadas para algo. No es una cosa rara o no vino de otro contexto en el que no tenga conexión o relación, sino que la planta ha estado ahí mucho antes que nosotros. Yo creo que esta oleada que estamos viviendo actualmente, que ha venido desde 2015 más o menos, que es la industrialización potencial del cannabis, ha traído consigo unos ciertos cambios en la forma de ver la cultura también. Porque en la década de los 60, por ejemplo, veíamos que se prohibió la cuestión del consumo del cannabis y se volvió una droga que luego generó toda la cuestión del narcotráfico. Entonces vemos que el objetivo de la legalización básicamente consiste en socializar los beneficios que tiene la planta. Pienso que ese sería el objetivo principal de un proceso de quitarle la prohibición al consumo del cannabis. O sea, cuando se legaliza algo, se lo socializa.
y el momento en que se socializa se empieza a naturalizar. Entonces cuando algo ya se vuelve normal y natural se empieza a normatizar, que es lo que estamos viviendo ahora a través de la legalización de diferentes cosas del cannabis. Entonces tenemos que darnos cuenta que la legalización es una decisión política y es la parte más importante, tomar en cuenta que los políticos tienen la obligación de ayudar y de velar por las comunidades para que tengan alternativas médicas o sociales. Entonces, si esto es una cuestión política, es importante tomarlo desde el punto de vista en el que sea lo más benéfico para todos. Ahí sería una cuestión netamente filosófica. La filosofía te dice que si no sana males, no es filosofía. Entonces, ¿cuál sería ver el punto de vista o la filosofía del cannabis? Si no nos sana, la quitamos del contexto. Pero como se ha comprobado ya con cientos de miles de estudios que hace mucho trabajo dentro de nosotros, el objetivo simplemente sería vincular lo político con lo científico. Aquí podemos trabajar con algo que es muy interesante de ver cómo funciona una sociedad. Una sociedad funciona alrededor de 4 elementos: la política, la tecnología, la religión y la economía. Con estos 4, economía, política, religión y ciencia, se pueden producir una serie de discursos y alrededor de eso se puede trabajar con respecto al cannabis. Y a partir de eso, la legalización estaría vinculada con un proceso de respeto a lo que las mayorías quieren. Al menos si estamos en una democracia y tomando en cuenta que cerca de casi 400 millones de personas consumimos cannabis, nos estamos enfrentando a una realidad que está allí, es una realidad social con la que no debemos lidiar, sino que debemos acostumbrarnos a la forma que tienen de ver las personas que consumen cannabis. Entonces tenemos una ignorancia muy pronunciada y lo que nos queda, y ese es el objetivo de lo que les había pedido, es educar. Tenemos que educar a las personas sobre los beneficios que tiene esta planta y ya quitarnos la idea, quitarnos el chip de que es una droga, porque es una medicina ancestral. Entonces de allí la importancia de democratizar la educación con respecto al cannabis, porque inclusive si es que se lo ve ya desde una perspectiva netamente económica, esta marea verde que se le ha dicho a la oleada que viene del cannabis va a enriquecer a muchísimos sectores de la sociedad.